Hay palabras que no dejan moretones, pero hieren más que un puño. ¿Alguna vez pensaste que un simple cállate o siempre haces todo mal podría dejar una cicatriz emocional más profunda que cualquier castigo físico? Muchos padres, sin darse cuenta, están dejando huellas permanentes en sus hijos, solo con la forma en que les hablan. Imagina a un niño de apenas 4 años. Está comenzando a descubrir el mundo, a reconocer emociones y a construir su identidad. Y de pronto, la persona que más quiere y en quien más confía, le grita con rabia por haber hecho algo propio de su edad: derramar un vaso de agua, llorar o rechazar la comida. ¿Qué crees que entiende ese pequeño? No capta límites, siente temor, percibe que molesta, que equivocarse lo hace menos digno de afecto. Este tipo de correcciones no enseñan, condicionan. De forma constante y silenciosa siembran una idea peligrosa: si no soy perfecto, no merezco amor. Así nace una voz interior que lo acompañará en su adolescencia, en sus relaciones, en su vida laboral. Una voz que susurra una y otra vez que no es suficiente. Y lo más inquietante es que esto no se nota, no hay marcas visibles, pero está ahí: ansiedad, baja autoestima, dependencia emocional. Muchos de estos patrones tienen su raíz en una niñez plagada de gritos por su bien. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo corregir sin quebrar por dentro? ¿Cómo ejercer autoridad sin convertirnos en la primera herida emocional de nuestros hijos? La clave está en cambiar la forma de mirar la crianza, porque educar no es dominar, es acompañar, orientar y formar. Y si seguimos alzando la voz en lugar de abrir los oídos, el daño será inevitable. Muchos piensan que los traumas infantiles solo provienen de abusos extremos o situaciones desgarradoras. Pero la realidad es aún más inquietante. A veces, la herida nace de lo cotidiano, de una palabra cargada de ira, de una mirada que juzga, de la indiferencia en momentos decisivos. Y lo más doloroso es que todo esto suele hacerse en nombre del amor. Cuando un padre o una madre grita, castiga o humilla repetidamente a su hijo, lo que realmente está transmitiendo es una imagen de cómo debe percibirse a sí mismo. El niño no interpreta «mi papá está frustrado», sino «yo tengo la culpa». No comprende que su madre está agotada por el trabajo. Cree que él es quien siempre decepciona. Su mente, aún inmadura, no distingue entre las emociones del adulto y su propio valor como persona. Así comienza a construirse una identidad herida, una autoimagen moldeada por lo que escucha a diario. Eres un inútil, todo lo haces mal, ¿cuándo vas a entender? Palabras que hieren más que cualquier castigo físico. Palabras que, con el tiempo, dejan de venir de afuera y se convierten en pensamientos propios. ¿Y sabes qué es lo más paradójico? Muchos padres actúan así porque repiten lo que vivieron. Siguen modelos que jamás cuestionaron. Creen que están educando con firmeza cuando en realidad están formando una mente que aprenderá a castigarse sola. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta verdad tan incómoda? ¿Cómo rompemos el ciclo antes de que se repita en la siguiente generación? Ahí comienza el trabajo más importante, porque criar con conciencia no significa ser perfectos, sino estar despiertos. La infancia debería ser ese refugio sagrado donde un niño descubre que el mundo es un lugar seguro, donde puede explorar, cometer errores y sentirse amado sin condiciones. Pero para muchos, ese escenario se transforma en un campo de batalla emocional. Un entorno donde cada falla es castigada, cada emoción reprimida y cada intento de expresarse silenciado con un grito o una mirada distante. ¿Y sabes qué es lo más alarmante de todo esto? Que el niño se adapta. Aprende a no llorar, a guardar silencio, a reprimir su esencia para evitar el rechazo. Pero esa adaptación tiene un precio. Deja de confiar.
no solo en quienes lo rodean, sino también en sí mismo. Porque si fue criado bajo el miedo, la culpa o la humillación, ¿cómo podría luego creer en su propia voz interior? Hoy en día, muchos adultos caminan con ese niño herido dentro. Personas talentosas que no se atreven a hablar en público por temor a fallar. Vínculos fracturados por la dificultad de expresar emociones. Mentes que se sabotean incluso antes de intentarlo, porque crecieron creyendo que equivocarse era sinónimo de no valer. Y lo más desconcertante es que todo esto suele comenzar con frases comunes, lanzadas sin intención de dañar, pero cargadas de frustración no resuelta. Porque cuando un adulto no ha sanado sus propias heridas, tiende a proyectarlas en sus hijos sin darse cuenta. Es en este punto donde muchos sienten culpa, y es comprensible, pero quedarse en la culpa no soluciona nada. La transformación real empieza cuando uno se detiene, reflexiona y se formula una pregunta esencial. ¿Estoy educando desde el amor o desde el miedo que me enseñaron? Esa pregunta por sí sola puede iniciar un cambio profundo. Cuando educamos desde el miedo que heredamos, muchas veces lo hacemos sin ser conscientes. Usamos las mismas expresiones que nos lastimaron. Reproducimos los tonos que alguna vez nos hicieron sentir insignificantes y lo justificamos como disciplina. Lo llamamos educación, pero en realidad a menudo solo estamos prolongando una herida no resuelta. El temor no atendido se transforma en necesidad de control, y ese control, disfrazado de afecto, puede resultar tan asfixiante que el niño no se siente querido, sino vigilado, evaluado, juzgado. Cada acción parece estar bajo examen, cada error, una condena. Con el tiempo, ese niño deja de ser auténtico, deja de descubrir, pierde la confianza en su intuición, porque ha aprendido que fallar tiene un precio alto. Muchos padres crecieron con la creencia de que así fueron criados y están bien. Pero, ¿de verdad lo están? ¿O simplemente aprendieron a funcionar con miedo, a reprimir sus emociones, a temer al rechazo y a llamar fortaleza a su coraza emocional? Porque una cosa es haber sobrevivido a la infancia y otra muy distinta es haberla sanado. Ahí es donde nace la conciencia. El instante en que comprendes que no puedes seguir formando desde tus propias heridas, que el temor no puede seguir siendo tu herramienta solo porque fue la única que conociste. Criar no debería ser repetir lo vivido, debería ser la posibilidad de hacerlo mejor. Pero para transformar hay que mirar hacia adentro y hacerlo a veces duele, ya que implica reconocer que tal vez fuiste más herido de lo que pensabas. Pero también implica algo liberador, saber que puedes ser quien rompa el ciclo, ya que el hecho de haber crecido entre gritos no te obliga a criar de la misma manera. Romper la cadena no significa tener todas las respuestas, ni transformarse de un día para otro en un padre perfecto. Significa, simplemente, tomar la decisión consciente de no repetir aquello que te hizo daño. Y aunque parezca un gesto pequeño, esa elección tiene el poder de transformar generaciones. Muchos padres temen perder autoridad si bajan la voz, si escuchan más o si se atreven a pedir perdón. Pero ocurre lo contrario. Cuando un niño siente que es tomado en cuenta, que lo escuchan y que equivocarse no lo convierte en malo, desarrolla una autoestima sólida que no necesita imponerse sobre los demás. Aprende a gestionar sus emociones porque ha observado cómo se hace, no porque lo forzaron mediante amenazas. Educar con firmeza no es lo mismo que hacerlo con rigidez. La firmeza nace del respeto mutuo, la dureza del miedo no resuelto. Un padre firme establece límites claros con empatía. Uno rígido los impone desde la frustración. La diferencia no está solo en los resultados, sino en cómo se siente el niño durante el proceso. La buena noticia es que nadie llega sabiendo.
Ser madre o padre es un camino de aprendizaje constante, y reconocer los propios errores no te debilita ante tus hijos, te vuelve más humano. Ellos no necesitan ver perfección, sino a alguien que, aún fallando, está dispuesto a mejorar. Por eso, cuando sientas que vas a perder el control, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿estoy reaccionando desde el niño que fui o desde el adulto que quiero que mi hijo recuerde? Esa pregunta, aunque no se diga en voz alta, puede evitar palabras que después no podrás borrar. Criar desde la conciencia no se trata de ser infalible, sino de mantener una actitud abierta, reflexiva y presente. Significa observar tus reacciones, explorar su origen y permitir que el amor guíe por encima de las heridas del pasado. Es comprender que cada momento difícil con tu hijo puede ser una oportunidad, una ocasión valiosa para mostrarle que incluso en medio del conflicto, el afecto sigue siendo posible. Cuando eliges bajar la voz, a pesar del cansancio, cuando hablas con serenidad, aunque la frustración te agite por dentro, cuando explicas en vez de imponer, en esos gestos estás yendo más allá de una enseñanza puntual. Estás transmitiendo herramientas emocionales, formas sanas de resolver diferencias y maneras de convivir desde el respeto mutuo. Y lo haces con acciones, no con discursos. Los niños captan más de lo que se dice con palabras, interiorizan lo que sienten en presencia del adulto, reconocen si pueden cometer errores sin temor, perciben si los miras con paciencia cuando están desbordados. Se quedan con la experiencia de ver cómo tú gestionas tus emociones, incluso cuando las suyas están desordenadas, ya que esas vivencias construyen la base de su mundo emocional. Un hogar consciente no busca perfección, sino autenticidad. Es un espacio donde se respira empatía, donde hay lugar para expresar lo que se siente y donde la comunicación tiene prioridad sobre el castigo. Es un entorno donde las equivocaciones se convierten en oportunidades de conexión y crecimiento, no en motivo de temor. Muchos padres exploran métodos, técnicas o estrategias, pero el cambio más transformador empieza cuando miras a tu hijo y reconoces que su mayor necesidad no es que seas impecable, sino que estés verdaderamente presente. Estar presente no se trata solo de compartir el mismo espacio físico con tu hijo, es estar disponible con el corazón y la mente, es escucharlo con atención cuando habla, validar sus emociones cuando llora y responder desde el amor, no desde el orgullo herido cuando comete errores. Es educar con empatía, no imponer con superioridad. Hoy en día, muchos padres viven con la agenda llena, la mente en mil cosas, el cuerpo exhausto y la atención dispersa. Sin proponérselo, convierten la infancia de sus hijos en una constante espera. Esperan a que papá tenga un momento libre, a que mamá esté de buen ánimo, a que alguien se detenga a escuchar sin apuro. Pero esa pausa tan anhelada a veces nunca llega. Y como bien sabemos, la infancia no tiene repetición. Lo que más perdura en la memoria de un hijo no son los castigos ni los regaños, sino cómo se sintió en tu compañía, si podía abrirse sin temor, si confiaba en contarte sus tristezas sin ser juzgado, si su entusiasmo te importaba tanto como sus fallos, porque para él el amor se expresa en atención genuina, en estar verdaderamente allí, en esa mirada que dice, estoy contigo, me importas. No siempre es necesario tener respuestas perfectas. A veces, lo más valioso es decir con honestidad, no sé qué hacer, pero estoy aquí. Esa es la verdadera contención. Ese gesto siembra la confianza que, con el tiempo, le permitirá enfrentarse al mundo sin miedo al rechazo. Los niños no buscan adultos que lo sepan todo, sino figuras que permanezcan emocionalmente disponibles cuando más los necesitan.
Cada vez que eliges conectar, aunque sea con 5 minutos de presencia auténtica, estás alimentando su sentido de valor, pertenencia y seguridad. Estar verdaderamente con ellos no es un privilegio, es esencial y muchas veces es el único bálsamo silencioso capaz de reparar lo que los gritos rompieron. Una de las herramientas más transformadoras y a menudo subestimadas en la crianza es la validación emocional. No consiste en permitirlo todo, sino en enseñar al niño que lo que experimenta importa, que su tristeza merece atención, que el enojo tiene sentido, que sentir miedo no lo vuelve frágil, porque cuando descubre que sus emociones no son un problema, deja de creer que él lo es. Muchos padres, sin querer herir, silencian constantemente el mundo emocional de sus hijos. No llores, no pasó nada. Ya basta, estás exagerando. Eso no es tan grave. Frases como estas transmiten que sentir está mal, que para ser aceptado debe ocultar su verdad, que mostrarse vulnerable genera rechazo. Y así, en vez de aprender a manejar sus emociones, aprende a reprimirlas, a disfrazarlas, a desconectarse de sí mismo. Validar no significa ceder ante todo, es decir, con empatía. Sé que estás frustrado y es válido sentirlo. Estoy contigo para ayudarte a tranquilizarte. Es demostrar que sus emociones tienen valor y que existen maneras saludables de expresarlas. Cuando brindamos eso, el niño desarrolla inteligencia emocional. Comprende que sentirse mal no lo define y que no necesita gritar, golpear o guardarse lo que siente para ser escuchado. La validación no solo protege del daño emocional, también fortalece la autoestima. Un niño comprendido por sus padres será un adolescente con menos vacíos emocionales y un adulto con mayor seguridad interna que no buscará aprobación desesperadamente. Porque saber que lo que uno siente tiene un espacio seguro transforma la manera en que se vive, y para validar no hace falta un manual, solo hace falta empatía y presencia. Muchos adultos creen que pedirle perdón a un niño les resta autoridad, que reconocer un error es señal de debilidad. Pero sucede lo contrario. Cuando un padre le dice a su hijo, «Perdóname, no debí hablarte así», le transmite una de las lecciones más poderosas que puede recibir. Le muestra que equivocarse es parte de ser humano y que siempre existe la posibilidad de reparar. Disculparse no te resta como figura parental, te vuelve más cercano. Te transforma en un reflejo auténtico donde tu hijo puede mirarse sin temor, porque al aceptar tus fallos le enseñas a hacer lo mismo. Le das el permiso para fallar sin sentirse menos, para asumir la responsabilidad sin cargar con vergüenza. Muchos padres arrastran culpas silenciosas. Recuerdan palabras que nunca quisieron decir, reacciones marcadas por el agotamiento o la frustración. Y eso pesa, pero la culpa, por sí sola, no cambia nada. Lo que genera transformación es el perdón consciente, el que va de la mano con la reflexión, el cambio y un nuevo compromiso. Pedir disculpas también reconstruye vínculos, abre puertas que parecían cerradas y ofrece al niño una herramienta emocional invaluable, la humildad. Ya que un hijo que ve cómo se repara un daño aprende a sanar lo suyo sin violencia, sin orgullo, sin esconderse. No hay gesto más valiente en la crianza que bajar la guardia emocionalmente y decir con honestidad, te herí sin querer, pero estoy aprendiendo a tu lado. Esos momentos no se borran y su impacto es infinitamente mayor que cualquier sermón o castigo. Ser un buen padre no significa tener siempre la razón, ni esperar obediencia ciega. Se trata de crear un espacio al que tus hijos puedan regresar cuando el mundo los abrume. Ese lugar no es una casa, es una conexión, es la confianza que cultivaste, la certeza de que contigo pueden mostrarse tal como son, sin temor a ser rechazados por lo que sienten.
Un hogar emocionalmente sano es aquel donde el niño entiende que puede llorar sin ser juzgado, donde equivocarse no afecta su valor, donde las emociones son acogidas, no reprimidas. Y para construir ese ambiente no hacen falta recursos, títulos o técnicas sofisticadas. Solo se requiere disposición, ganas de estar presente, de observar con atención y de escuchar desde el corazón. Algunos padres creen que brindar bienestar material es suficiente, que si el niño tiene ropa, comida y estudios, ya está completo. Pero existen pequeños con todo eso que igual se sienten solos, porque no importa tanto lo que das, sino cómo te entregas. Lo esencial no es la presencia física, sino el vínculo emocional. Que tus palabras nazcan desde la conexión, no desde la obligación. Que en cada abrazo se sienta elección, no rutina. Los niños no necesitan una infancia impecable. Necesitan un entorno donde, a pesar de los tropiezos, haya amor constante, respeto genuino y la seguridad de que son valiosos incluso en sus días más difíciles. Porque si un niño crece sabiendo que tú eres su refugio emocional, podrá enfrentarse a un mundo ruidoso, sin perder su propia voz. Y quizá esa sea la herencia más profunda que puedas dejarle. Algunos creen que criar con respeto, empatía y afecto es señal de debilidad, que si no se grita, el niño se desborda, que sin autoridad impositiva se desorienta. Pero eso no es educar, es controlar. Y el control no forma personas fuertes, sino individuos heridos que obedecen por temor, no por comprensión. Educar con amor no es ceder ante todo. Es establecer límites firmes desde la conexión, es decir, no con empatía, corregir sin dañar. Y ante todo, es estar dispuesto a crecer como adulto, en lugar de esperar que el niño lo haga primero. Muchos ven el cambio de enfoque como una derrota. En realidad, es un acto de coraje, porque implica revisar lo aprendido, cuestionar patrones y reconocer en ese pequeño que está frente a ti una oportunidad de transformación. No viniste a repetir la historia, viniste a escribir una diferente. Tus hijos no esperan perfección, necesitan conciencia, que sepas pedir perdón cuando te equivocas, que enseñes desde lo que practicas y que tengas la fortaleza emocional para acompañarlos en sus momentos más frágiles, porque educar con amor no es pasividad, es una revolución silenciosa, pero profundamente transformadora. Y este camino no solo los transforma a ellos, también te transforma a ti, porque en el acto de criar puedes sanar heridas propias, puedes reencontrarte con partes de tu historia que habías olvidado, porque educar no solo forma al otro, también reconstruye tu interior. La crianza consciente no solo moldea personas, cambia el rumbo de generaciones enteras. Tal vez no puedas cambiar lo que ya dijiste, ni los momentos en que el cansancio te venció, pero siempre tienes la posibilidad de hacerlo diferente a partir de hoy. Siempre. Porque criar no se trata de ser perfecto, sino de estar presente con conciencia. Y cada paso que das desde el amor, por pequeño que parezca, será más memorable para tu hijo que cualquier regalo. Tú puedes convertirte en ese adulto que tu niño interior necesitaba. Uno que no juzga con dureza, que abraza en lugar de alzar la voz, que enseña con el ejemplo, no con temor. Tus hijos no esperan que seas invencible, anhelan que seas auténtico, que estés disponible, que tengas la humildad de detenerte y decir, puedo mejorar. Cuando tú te transformas, el mundo de ellos también lo hace, porque la manera en que los tratas hoy moldeará el diálogo que tendrán consigo mismos en el futuro. No estás simplemente guiando a niños, estás formando las personas que algún día serán madres, padres, líderes, compañeros, seres humanos con voz propia. Cada palabra que eliges, cada reacción que decides contener, cada acto de paciencia deja una marca.
¿Qué tipo de huella quieres dejar? Si este mensaje te resonó, suscríbete y únete a este viaje de conciencia. Nos vemos en el próximo video.